Tiene una historia curiosa. En realidad tiene dos significados. Uno, cuando decimos la humanidad en general, es el género humano. Pero desde los romanos, la humanitas era aquellas características más nobles, más altas, más beneficiosas que tenía la especie humana. Y nosotros hemos mantenido los dos significados. Añadiendo una cosa, porque la lengua castellana tiene una riqueza y una finura extraordinaria en analizar los sentimientos. Y inhumanidad lo ha relacionado con la pérdida de un sentimiento, porque considera que ese sentimiento es el que nos define más como especie o que caracteriza lo más alto, lo más profundo que tiene la especie humana, que es la compasión. Y por eso cuando decimos que una persona ha perdido la compasión, decimos es inhumana. Se puede perder por presión social. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en la cultura occidental, fundamentalmente en la europea, porque en Estados Unidos el ser compassionate se valora mucho. Y en cambio en Europa nos hemos equivocado pensando que no quiero compasión, quiero justicia. No, vamos a ver exactamente qué significa. Compasión es sentirte afectado por el dolor de los demás. Entonces, es tan importante para la evolución humana que todos los niños hacia los 28 o 30 meses son compasivos respecto de sus iguales y quieren ayudarle. Y estamos viendo que ese sentimiento espontáneo de compasión se está perdiendo a lo largo del proceso educativo. Y eso es un problema. Ese es un problema y por eso... En teoría, ¿no? Es lo contrario de lo que debería propiciar, claro. ¿no? Pues, y por eso yo repito tanto que cuando hablamos ahora de educación emocional, esta es una emoción que hay que cuidar de pequeñito para que no se pierda. Porque ese es el antídoto contra la agresividad. Un niño no hace bullying a otro, que el bullying lo que quiere hacer, voy a ver si consigo que lo pases mal porque voy a disfrutar con ello. Bueno, por eso es un asunto tan serio. Pero si sintiera compasión por el dolor de la otra persona, no lo haría. De manera que esto es un proceso realmente importante. ¿Por qué se pierde? Aparte por la presión social y esta especie de lío ideológico en que nos hemos metido. Pues se pierde cuando aparecen fundamentalmente dos sentimientos que se oponen a ello. Uno es el miedo y otro es el odio. Entonces, el odio lo que hace es que convierte a la otra persona en un enemigo, y el tener miedo también a la persona que te está atemorizando también le caracterizas como algo que es peligroso para ti, y entonces puedes perder respecto de esas personas toda compasión. El sentimiento de venganza, por ejemplo. El sentimiento de venganza, que es una forma de intentar devolver el mal que me han hecho, pues lo que hace es eliminar la compasión hacia otra persona. De manera que hay una serie de mecanismos que a mí me ha interesado estudiar, porque son muy fáciles de conseguir que la gente lo pierda. Si yo creo la figura del enemigo, estoy limitando la compasión hacia esa persona. Cuando se hizo, por ejemplo, ¿por qué perdieron los alemanes la compasión respecto de los judíos? Porque primero se degradó. Se les deshumanizó, ¿no? Se deshumanizó, exactamente. Y en el momento que se deshumaniza a otra persona, se pierde la compasión. Y hemos progresado en todos los dominios que se puedan medir. La esperanza de vida es mayor, la escolarización ha sido mayor que nunca, la desigualdad ha disminuido, e incluso, tomando en términos porcentuales, la violencia ha disminuido. Digo porcentuales porque, claro, cuando se cogen 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¡qué barbaridad! Eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado en cifras absolutas, pero si tenemos en cuenta el porcentaje de una humanidad de 5.000 millones que murió y lo comparas con guerras que hubo en el siglo I, el siglo II, murieron más porcentaje de gente en esas. Lo que pasa es que es tan brutal la cantidad masiva de muertes. Pero el problema, Salvador, es que habiendo seguido esa espiral ascendente, de repente hay momentos de colapso en que parece que se olvida todo el progreso y nos abismamos en una especie de tobogán de la atrocidad. Dice, ¿por qué no hemos conseguido, habiendo progresado tanto, por qué no hemos conseguido liberarnos de la atrocidad? Y entonces he cogido el siglo XX porque el siglo XX tiene un repertorio de atrocidades
extraordinariamente terrible para decir, vamos a ver, ¿cómo llegábamos a estas situaciones? ¿Por qué se producen esas situaciones? Que empieza con el genocidio de Armenia, la Primera Guerra Mundial, sobre todo en un momento, Salvador, que cuando empieza el siglo XX, había un convencimiento general de que se habían terminado las guerras. Sí. Era la Belle Époque. Ya se han terminado. ¿Por qué? Porque todas las naciones están comercialmente interrelacionadas y a nadie le interesa meterse en una guerra. Pues a la vista está que no. 14 años después aparece la Primera Guerra Mundial, tremenda, y después aparece la Segunda Guerra Mundial, y después aparecen tiranías más sangrientas todavía, como es la tiranía stalinista, la tiranía de Mao Zedong. Aparecen las hambrunas dirigidas políticamente, es decir, la que Stalin implantó en Ucrania, y la de Mao Zedong, que se calcula que pudieron morir de hambre 40 millones de chinos, que son muchos millones. Somos seres contradictorios. Por eso, la espiral ascendente nos dice que somos admirables y la espiral descendente nos dice que somos peligrosos. Y somos las dos cosas al tiempo. Somos admirables y peligrosos. Entonces somos peligrosos, entre otras cosas, por la agresividad que tenemos. Cuando nos atacan, cuando bloquean nuestros sentimientos, cuando nuestros intereses no se satisfacen, entonces nos podemos ver agresivos. Al mismo tiempo somos también compasivos y solidarios. Y entonces, todas las naciones, todas, han intentado frenar la agresividad y fomentar los sentimientos de cooperación. Hemos en todas las culturas construido 3 presas para intentar frenarla. La primera presa es una presa afectiva, que era fomentar los sentimientos de compasión y de solidaridad y de hermandad. Las grandes religiones colaboraron muchísimo. Pero claro, los sentimientos son efímeros y son intermitentes. Fantástico cuando funcionan, pero pueden cambiar, como hemos hablado, con la pérdida de la compasión. Entonces se creó otra presa después, de más seguridad, que eran los sistemas morales interiorizados. Había que interiorizar a la gente que debía comportarse bien, o bien porque Dios lo mandaba, o bien porque la sociedad lo mandaba, o bien porque el rey lo mandaba. Con la tarea de la educación. Exactamente. Tarea. Y prolongado con los sistemas de derechos o de leyes. Y ese es muy fuerte y funciona. Ahora, por ejemplo, es el que nos está todavía funcionando, porque el tema de la presa afectiva está resquebrajándose, como vemos, lo que me por muchos sectarismos, muchos nacionalismos. Bueno, los míos sí, los otros no. Tenemos esa presa, pero esa presa puede sufrir una erosión y puede también demolerse. Pero hemos construido una tercera presa, que es la presa institucional. No, hay instituciones firmes, por ejemplo, las instituciones democráticas, los sistemas jurídicos, que protegen en última instancia. Yo creo que la gran creación de la inteligencia no es el arte, no es la ciencia, no son las matemáticas. No, la gran creación, la más novedosa, es precisamente la ética. ¿Por qué? Porque la ética lo que supone es, vamos a vivir de otra manera. Vamos a intentar apartarnos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el pez grande se come al chico y no hay nada que decir. Y el pez chico no tiene ningún derecho que esgrimir contra el pez grande. Mira, tú eres pequeño, te mueres y ya está. Entonces nosotros estamos intentando un modo de vida donde no funcione eso. Donde no sea la fuerza la que se imponga en todas las cuestiones, sino que el débil tenga alguna posibilidad de defenderse, que son precisamente los derechos. Y eso es una creación maravillosa, pero frágil. Y lo que vemos en estos colapsos que yo he contado en esta historia es hasta qué punto es frágil y hasta qué punto debemos cuidarlo. Porque se pensó que el mal era una especie de, una creación de la moralina. No, mira, la ética es un asunto muy serio. Yo a mis alumnos pequeños les pongo siempre un ejemplo. Heródoto dice que cuando moría el rey de Persia, durante 5 días quedaban en suspenso todas las leyes. Con lo cual se podía hacer impunemente cualquier cosa, y eran 5 días horrorosos. Cuando dices, ¿y por qué podían hacer una cosa tan brutal? Para que se dieran cuenta de lo que era vivir sin normas. Era como una vacuna. Claro. Ahora que estamos en plena pandemia. Exactamente. De manera que entonces, cuando venía el nuevo rey, sabía hasta qué punto era conveniente el orden. El orden.